bien, y ahora vamos a irnos hasta Francia. Ahí está Manuel Antonio Monteagudo, que es director de una asociación, una ONG vinculada a la educación mediática. Justamente para saber cómo diferenciar fake news de otras. Su ONG se llama A mí no me la hacen y nos conectamos justamente para entender qué ha pasado el día de hoy con el señor José Luis Perales. Adelante, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y bueno, hasta allá. Gracias por estar con nosotros, Manuel Antonio. Antes que nada quería consultarte, ¿qué entendemos por educación mediática? Qué buena pregunta. Bueno, la educación mediática consiste básicamente en educar a la gente sobre el funcionamiento de los medios, es decir, cómo funciona un medio, cómo funciona un algoritmo, cómo funciona, digamos, la creación de un artículo periodístico y sobre todo cómo nosotros interactuamos con el medio, ¿no? Yo creo que hoy en día se necesita cada vez más, la educación mediática se necesita cada vez más entender cómo funcionan los medios para así no dejarnos manipular, ¿no? A mí no me la hacen, se llama por eso, porque nos enseña cómo funcionan los medios para que no nos la hagan, para no dejarnos desinformar fácilmente. Exactamente. Y hoy hemos llegado también a un punto en donde lo que consumimos en Internet nos puede inducir al error, ¿no es cierto? El fenómeno de las fake news hoy, por ejemplo, ha sido viral, pero ¿cómo así llega al punto en donde el propio afectado tiene que salir a declarar que no, por ejemplo, en este caso, que no le había pasado nada y que estaba bien, ileso? Estoy hablando del caso del cantante José Luis Claro. Perales. ¿Cómo una noticia que empieza siendo probablemente un bulo tiene estos Sí. ribetes globales, llegan hasta aquí incluso, al Perú? Claro, bueno, yo creo que la desinformación existió desde siempre, ¿no? Por ejemplo, Paul McCartney desde los años 70 vienen noticias falsas de que murió, tiene que desmentirlas. Lo que pasa es que hoy en día las noticias viajan más rápido, como usted mismo lo dice, y sobre todo las noticias, digamos, ya no pasan por las vías clásicas nada más. Por ejemplo, esta noticia que usted menciona, yo me enteré de ella a través de un meme. ¿No? Y creo no ser el único. Mucha gente se ha enterado de ella a través de memes que se han compartido por Facebook, por WhatsApp, por Instagram. Eh, y por tanto, en realidad, ya no solo es una cuestión de que los periodistas hagan bien su trabajo, sino de que la gente misma sepa cómo lidiar con una información nueva, ¿no? Y digamos, con la manera en que accede a ella. Yo creo que nosotros mismos, por eso es tan importante lidiar con este problema a través de la educación y no solo a través de regular los medios, por ejemplo, no, se trata sobre todo, principalmente, de que nosotros mismos, independientemente, pero de una manera, digamos, informada, sepamos filtrar lo verdadero de lo falso. Y el primer paso para mí es siempre ser críticos, ¿no? Siempre, cada vez que recibimos una noticia, preguntarnos, ok, ¿cómo esta información llegó a mí? ¿Quién me la está dando? Digamos, ¿cómo puedo asegurarme de que esto es verdadero o falso? ¿No? Entonces, uno independientemente tiene que tomar la iniciativa de investigar. Todos nosotros en realidad hoy en día somos periodistas. Todos nosotros tenemos la misión, desde cierto punto de vista individualmente, de actuar como periodistas, de investigar, de no aceptar la información cuando llega, sino cuestionarla siempre sistemáticamente. Eso es educación mediática, en realidad, respondiendo aún más extensamente a su pregunta. Claro, ahora, Manuel Antonio, hace 10 años, o un poquito más, aparecía el fenómeno de los blogs. Yo, de hecho, tenía un blog aquí, se llamaba Tectulia, Ujú. y los blogs se acabaron, pero digamos que eran, como tú bien has dicho, esta forma de vincularse con la sociedad, con la ciudadanía, convirtiéndose en una suerte de periodista ciudadano, pero el blog todavía te daba cierta tranquilidad porque estaban dentro de repositorios serios. Pero hoy día han aparecido fenómenos como TikTok, que son básicamente videos, o Claro. Instagram, donde aparecen personas Ujú. que no necesariamente tienen las cualidades, ni las capacidades, ni la experiencia, pero que debido a la facilidad que tiene el video, se convierten en expertos, en gente que empieza a hablar de todo sin tener condiciones, ni siquiera algo que de alguna manera nos garantice que lo que está diciendo es verdad. Y entonces esto se genera y entonces la posibilidad de empezar a escuchar a alguien que nos está diciendo mentiras es enorme. ¿Cómo justamente Claro. nos educamos mediáticamente respecto de estos nuevos contenidos que ya no están en un blog, que tenía ciertos elementos de veracidad porque tú tenías que hacer una llamada a una Claro. fuente o a un signo, lo que Claro. sea? Ahora hablas y ahí simplemente lo que sea. Claro. ¿Cómo hacemos la veracidad de un video?
¿Cómo medimos Ese esa es veracidad? Esa es una muy bonita pregunta porque hay una cosa que hay que tomar en cuenta. La noticia puede ser verdadera o puede ser falsa sin importar de dónde viene. O sea, una persona, aunque me caiga mal, o una persona, aunque no sea periodista, digamos, profesional, puede estar diciéndome la verdad. En realidad eso es un poquito lo loco de la educación mediática, es que te hace inclusive cuestionar las evidencias, pero que en realidad no son evidencias, porque, por ejemplo, esta noticia del músico que en realidad no falleció, la compartieron medios serios. La compartió medios serios, ¿no? Y esto no es porque los medios sean malos, sino que todos somos humanos y muchas veces, justamente debido a esta misma rapidez, a medios que se dicen, uy, de esta noticia no me puedo perder, no puedo ser el último en hablar de esto, entonces lo voy a compartir y no verifican. Yo creo que la primera cosa que uno tiene que hacer para identificar que uno es verdadero o falso la primera cosa es el instinto, es decirse, ya, a ver, esto, esto realmente, digamos, suena real. Claro, tú dices, bueno, este señor tiene más de 70 años, bueno, de repente sí podría haber muerto, pero siempre cuando se trata de una muerte, es bueno verificar sistemáticamente, porque muchas veces, digamos, una muerte puede ser anunciada demasiado rápido. eh, de hecho, yo creo que respondiendo rápidamente a tu pregunta, la primera cosa que uno debe revisar es ir digamos, lo más cerca de la fuente primaria. O sea, Ujú. si esta persona cuya muerte se anuncia tiene una red social, buscar su red social, ¿no? La red social de este artista. O en todo caso, un punto número B es buscar las agencias de prensa, ¿no? Es decir, en el mundo entero existen tres agencias de prensa muy importantes que son AFP, Associated Press y Reuters, ¿ok? Ujú. Que ellos sí, digamos, tienen muchísimo que perder si hacen un mal trabajo porque, digamos, tienen un prestigio muy antiguo. Entonces uno puede revisarlos con cierta garantía de que hay veracidad, pero yo creo que lo principal, en realidad, más allá que confiar en instituciones antiguas, porque hasta las instituciones antiguas se pueden equivocar, es ir lo más cerca posible a la fuente, es decir, lo más cerca posible a la persona interesada, al muerto, ¿no? Es decir, buscarlo en las redes sociales. Porque finalmente esa es una ventaja de hoy en día. Hoy en día podemos acceder casi al individuo, ¿no? Ujú. Eh, y eso, básicamente eso. Exactamente. Ahora, siguiendo con este tema de las fake news, en efecto, como bien indicas, deberíamos tener mayor capacidad de crítica, o sea, ser más críticos con lo que leemos, tener más cuidado con probablemente compartirlo, ¿no? Porque ahí también viene este gran problema de la viralización, que nos llama la atención algo, lo compartimos y entonces adquiere una reverberación que ya es incontrolable. Pero, ¿qué opinas tú de estos personajes que ahora se han convertido también en una suerte de, de informantes, no digamos de periodistas, sino de personas que crean corriente opinión y son justamente estos influencers, estas personas que levantan una cuenta, como he dicho, en estas nuevas plataformas y opinan libremente? Obviamente su libertad de expresión, pero como consumidores, como alguien que se quiere educar o autoeducar mediáticamente, ¿qué posición deberíamos tener con ellos? Como bien has dicho, al margen que nos caiga o no nos caigan estas personas, hacen contenidos y eventualmente influyen. ¿Cómo deberíamos Claro. comportarnos respecto de ellos? Es una bonita pregunta porque justamente en un momento, no sé si te acuerdas, me autocorregí cuando hablaba de tenemos que educarnos y sí o no hay que regular. Bueno, la regulación de los medios es todo un debate sobre la educación mediática, ¿no? Mm, En lo personal, si me preguntas a mí personalmente, no hay necesidad de regular los medios porque la educación misma nos va a permitir filtrar, ¿no? O sea, nosotros mismos, ante estas personas que efectivamente no son personas de medios tradicionales, pues hay que ejercer el mismo tipo de severidad, ¿no? Hay que ejercer el mismo tipo de decirnos, ok, esta persona no es periodista, se forma en periodismo, ya, bueno, tomo esto en cuenta, pero me parece, esta persona actúa de manera seria, en general es crítica ¿cómo se llama? Ante la información que comparte, uno tiene que hacerse las mismas preguntas ante estas personas que ante los periodistas que vemos. Yo creo que una cosa que siempre hay que tener, que no se dice a menudo, es hay que tener una dieta mediática diversa. Es ajá. decir, hay que seguir medios de orígenes y de opiniones diversos para tener pues una visión diversa de la realidad. La dieta mediática es lo mismo que la dieta de la comida, ¿no? Está bien comer dulce, es agradable,
pero también hay que equilibrarlo con proteína, con carbohidratos, con un poco de verduras. Lo mismo con los medios. No podemos estar siempre siguiendo cosas o medios que nos caigan bien. Hay que saber equilibrar bien, pero siempre, por supuesto, con comida de calidad, ¿no? Es decir, medios que me caen bien o no me caen bien, pero siempre que demuestren un cierto nivel de seriedad, pero siempre también aceptando y dándonos cuenta de que todos somos humanos y que errare humanum est, ¿no? Hasta el medio más serio se va a Ujú. equivocar algún día. El único en quien podemos confiar en el último punto es en nosotros mismos, en nuestro espíritu crítico, pero al mismo tiempo siempre cuestionándonos, ¿no? Por eso la Ujú. educación es tan importante, por eso yo creo que la educación mediática tiene que ser enseñada, pero no solamente en las escuelas, yo creo que todas las generaciones hoy en día, y no hablo solo del Perú, hablo del mundo entero, tiene que estar en esta actitud de aprendizaje, ¿no? Mm. Permanente ante los medios, porque los medios no van a parar de evolucionar. Estamos hablando ahorita de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo vamos a poder aprender a distinguir una imagen verdadera de una falsa, una imagen de inteligencia artificial de una verdadera fotografía? Hay técnicas, ¿no? Rapidito, por ahí si me dan una, por ejemplo, inteligencia artificial, si ven que la imagen es un poco contrastada de una manera rara, ¿no? Que los colores negros son muy negros, ahí puede ser inteligencia artificial. O te fijas en las manos. Si Mm. los seres humanos ahí tienen 6 dedos o 4 dedos, ya, ya puedes darte cuenta No, que no es una imagen real. ese es un fenómeno. Eh, Pero es todo un tema, es todo un tema. Exactamente. Y ya que estás allá en Francia y estamos hablando de educación mediática, hemos tocado un poco el tema de la regulación, ¿qué opinas o cómo es que allá se está dando todo este asunto de la regulación que el propio Estado está ejerciendo o quiere ejercer sobre las redes sociales? En Chile, el presidente Boric ha armado una comisión que está asesorando a su ministra de Ciencia y Tecnología para saber qué hacer con las redes sociales, justamente a raíz de esto que estamos comentando, porque a veces se desborda el tema de las fake news, se generan estas burbujas de opinión, estas cámaras de eco, y obviamente pueden finalmente torcer hasta justamente la verdad al punto de poner justamente en peligro gobiernos. Ese es el caso del presidente Macron. ¿Cómo lo están viendo allá? ¿Qué está pasando en Francia con este tema? Es una bonita pregunta porque yo en parte también estoy aquí en Francia, porque Francia es la sede de la UNESCO, que es una institución de las Naciones Unidas dedicada a la cultura y la educación, ¿no? Y la UNESCO es un espacio donde muchas veces se debate sobre estos temas mundialmente. Viene gente del Perú, viene gente de Irán, viene gente de Francia, y todos estamos con estos debates. Ahora, la respuesta que te voy a dar es una respuesta personal, no es ni la de a mí no me la hacen. Yo personalmente creo que, si me lo preguntas, la regulación no es una respuesta. El rol del Estado ante los medios, ante los medios en general, es un rol de protección del individuo. Hay un tema muy interesante que pasa en Francia. A nivel de regulación, es una regulación sobre todo, por ejemplo, de la libertad de cada uno de su vida privada, ¿no? En Europa existe una ley que se llama la ley del derecho a desaparecer, ¿no? Un francés puede pedir, un finlandés no, un francés, un alemán, un español, etcétera, que pues todas sus fotografías en redes sociales sean borradas, ¿no? Porque no les gusta que su imagen esté en internet. Esa es una cosa que, por ejemplo, sí se podía hacer en el Perú, ¿no? Porque, bueno, a veces hay gente que es fotografiada o sea, Ujú. contra su voluntad, ¿no? O que sucia esa imagen en su contra, etcétera. Ahora, cuando tú me estás hablando de control de las redes sociales para luchar contra la desinformación, contra la violencia, ese es un tema muy fuerte, muy interesante, para el cual no hay respuesta fácil, porque, por ejemplo, en Francia, efectivamente, y en el mundo entero, ¿no? En la época del terrorismo por el Estado Islámico, mucha información se compartía por redes sociales y, claro, la policía de repente habría beneficiado en tener más acceso a esa información. Pero ahí entra el debate, ¿no? Entre la libertad individual y Así la es, libertad de la comunidad. Yo creo que la respuesta ahí, en realidad, es abrir el debate, es que se hable de estos temas, ¿no? exactamente. Que la gente se dé cuenta de estas preguntas y que haya un debate entre el Estado y la población para ver qué es lo que conviene más, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. En realidad, la educación mediática también apela a que nosotros, ciudadanos, todos, ¿no? Ciudadanos de a pie, periodistas, políticos,
hablemos de esos Mm, temas, porque es muy importante hablarlo, así es. definitivamente, cada vez más. Muchas gracias, Manuel Antonio. Gracias por estar con nosotros conectados desde Francia. Como bien has dicho, hay que empezar a autoeducarnos. Nos has dado algunas pautas. Nosotros mismos las podemos encontrar, estas pautas en Internet, pero es muy importante lo que has mencionado. La primera responsabilidad está en nosotros como consumidores. No hay que esperar que el propio medio lo haga, sino que, como bien también nos has indicado, hay que tener como una suerte de variedad en lo que consumimos, ¿no? Un medio serio, un medio con mucha importancia, un periodista serio, los nuevos medios, pero hay que matizar siempre con la fuente. Muchas gracias, un saludo hasta allá y hemos, como he dicho, haciendo un repaso interesante para evitar esas fake news. Muchísimas gracias por su tiempo y a comer equilibrado. Así es, vamos a hacer esa dieta. Muchas Listo. gracias. Muy Nos bien, vemos. y después de esto, ya sabe, tiene que hacer un equilibrio con lo que consume. No siempre hay que estar buscando a la gente que piensa como uno. De hecho, eso no es un buen ejercicio. Busque también gente que piensa diferente como usted y que así lo hace ver en las redes sociales. Después de esto vamos a ir con un corte y empezaremos a hablar de cine.